Empecemos entonces, por favor. Vamos a trabajar el siguiente grupo de biomoléculas orgánicas que corresponde a lípidos. Recuerden, el esquema que nosotros teníamos para el trabajo de todos los grupos de biomoléculas era el siguiente. Me refiero a que íbamos a siempre tener el desarrollo de las funciones para las cuales está presente este grupo molecular, es decir, qué funciones cumplen nosotros en la materia viva en general, una clasificación sencilla, una descripción química de las características y propiedades que tienen, y finalmente los ejemplos y casos más importantes o relevantes que tenemos en materia viva. ¿De acuerdo? El grupo de glúcidos, recuerden que hemos culminado principalmente, entonces, estaba reservado a una fuente de energía inmediata, alternativamente también funciones estructurales, y en algunos casos podrían desarrollar funciones particulares, pero en muy contadas excepciones. Mayoritariamente, recuerden, fuente de energía inmediata y un uso estructural. Eso fue con glúcidos. Ahora con lípidos, funcionalmente hablando, el trabajo de este grupo es mucho más amplio, o mejor dicho, la diversidad funcional es mayor. Tenemos, de pronto, actividad estructural, tenemos actividad reguladora, ojo, reguladora, una función muy crucial en materia viva. Y la tercera, reserva energética, pero ahora es una reserva energética a largo plazo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia con una reserva energética que de pronto los glúcidos también desarrollaban, que era reserva energética, digamos que a corto plazo, ¿no? Ahí recuerden que estaba el almidón y el glucógeno, ¿cierto? Bien. Entonces, los lípidos, químicamente hablando, tienen un origen un poco más diverso que el de los glúcidos. Por eso vamos a tener un estudio, digamos que dividido en tres grupos importantes para poder diferenciar características, propiedades y todo lo demás. Vamos a trabajar un primer grupo de llamados lípidos simples, un segundo grupo de lípidos conjugados y un tercer grupo de lípidos derivados. Repito, lípidos simples, complejos o compuestos y derivados. Entonces, cada uno de ellos van a tener ya algunas características químicas más homogéneas y nos van a permitir trabajar también sus ejemplos de manera más ordenada. Pero en manera general, primero que los lípidos son conocidos como grasas. ¿Qué características tienen? Pues que mayoritariamente son ternarios. ¿Qué quiere decir ternarios? Que están formados por, así es, ¿no es cierto? Carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Así es, esta es la idea. Son principalmente estas características o esta composición. Cuando digo principalmente es que vamos a tener muchas excepciones también por ahí, ¿ya? De moléculas que tengan de pronto fósforo, nitrógeno, también en su composición. Lo otro característico del grupo es que son principalmente, mayoritariamente, insolubles en agua, o sea, hidrofóbicos. Entonces, bueno, como son hidrofóbicos, pues no son solubles en agua, ¿no? Y van a ser, digamos que solubles en solventes orgánicos. Eso sí es una característica.
Bueno, aquí de pronto una pequeña tablita como para poder reconocer los lípidos que vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Y una clasificación de ellos, por ejemplo, ¿no? Ahora que la vamos a desarrollar. Vean ustedes que aquí hablamos de triglicéridos, hablamos de fosfolípidos, esteroides y ceras, ¿ya? Entonces, cada grupo, cada uno de ellos va a tener sus características y propiedades químicas y su utilidad en materia viva. El primer grupo que les mencioné que íbamos a trabajar es el de los lípidos simples. ¿Cómo se construye un lípido simple? De esta manera. Lo que hacemos es unir un alcohol con ácidos grasos. Permítanme partir de aquí. Si ustedes ven, tenemos acá, en el lado izquierdo, este rectángulo que tenemos aquí, este glicerol, es un alcohol, grupo funcional OH, aquí están. Y luego tenemos de manera horizontal, ¿no es cierto? De manera horizontal tenemos los llamados ácidos grasos. En realidad son ácidos carboxílicos. Como sabemos, por el grupo funcional, vean ustedes aquí al lado izquierdo, si me siguen con el cursor, tengo el grupo funcional COOH, ¿no? Carboxilo. Entonces, estos son ácidos carboxílicos, llamados también ácidos grasos. ¿Cómo se consiguen los lípidos simples? Uniendo un alcohol con un ácido graso. Repito, alcohol, grupo OH, con un ácido graso, con un ácido carboxílico, grupo funcional COOH. ¿Qué se va a producir? Vea usted aquí este esquema. A partir de la unión de este alcohol con estos ácidos grasos, vea usted qué obtenemos al final. Obtenemos esta molécula, pero un momentito. No sé si se percatan, por favor, y si en todo caso me acompañan. Miren ustedes. Vean este COOH que está aquí y este OH. Están sombreados, este OH de aquí con este H, ¿por qué? Porque ellos son los que van a formar esta molécula de ¿qué? Al lado derecho. Agua. Ajá. O sea que esta es otra reacción de condensación. Sí, también estos lípidos simples se van a construir mediante procesos de condensación. Bueno, y finalmente, ¿quiénes quedan unidos entonces? Pues queda unido este carbono de aquí, del grupo carboxilo, con este oxígeno que queda del OH. Aquí están, mire, aquí lo ven. Entonces queda este C unido a este O y unido al otro oxígeno por un doble enlace. Es el famoso grupo funcional éster, el COO. Entonces, este proceso lo llaman o lo conocen también como procesos o reacciones de esterificación. Las esterificaciones se consiguen uniendo grupos OH con grupos COOH mediante reacciones de condensación. Vea entonces usted que cada OH unido con un grupo carboxilo puede formar un enlace éster y entonces así conseguimos los lípidos simples. Dentro de los lípidos simples tenemos dos grupos importantes. ¿A cuáles me refiero? Primero, estas, las ceras. Las ceras son, precisamente, lípidos simples a partir de un alcohol de cadena larga que tiene un solo OH en su estructura. Lo unimos con un ácido graso, pero perdón, dice saturado. ¿Qué es esto de saturado e insaturado? Regresemos, por favor, al esquema anterior. De forma horizontal, pueden ver estos tres ácidos grasos, el de la parte superior, el central y el inferior. ¿Qué diferencia ven entre los tres? Además del número de carbonos, que creo que no es el mismo. ¿Qué diferencia ven entre los tres? Son lineales, perfecto. En realidad, los ácidos carboxílicos de los que Enlace doble. estamos hablando van a ser lineales. Eh, lo principal, los enlaces. Correcto.
los enlaces. Este ácido graso, en la parte superior, solo presenta enlaces simples entre los carbonos. Aquí también solo enlaces simples. Aquí hay un enlace doble. Entonces, precisamente porque este de aquí presenta enlaces dobles y podría todavía, rompiendo este enlace doble, separándolo, convirtiéndolo en un enlace simple, podría añadirle yo más hidrógenos a esta molécula. Podría hidrogenarlo más. Por eso decimos que está insaturado ¿de qué? De hidrógeno. En cambio, los demás, miren ustedes, el del centro y el de la parte superior, están totalmente saturados de hidrógeno. Así es. Entonces, como nos comenta su compañero o su compañera GC, nos dice que presentan un codo. Sí, creo que te refieres, GC, a cómo lo grafican. Lo que pasa es que los grafican. Genial, genial, GC. Gracias por la aclaración. Siempre es importante. Te decía que creo que te refieres a que los grafican, a los que presentan solamente enlaces simples, los grafican de manera lineal. Y a los que presentan enlaces dobles, precisamente en las insaturaciones, o sea, en los enlaces dobles, les grafican una curva, ¿no? Como si fuera una torcedura en esa, se forma un ángulo en ese punto. Y creo que a eso te refieres con esto de los juegos. Sí, dentro de un rato cuando veamos los gráficos que hacen, ahí volveremos a eso, pero te agradezco, Jesse, tu ayuda en ese aspecto. Pero estas insaturaciones y saturaciones se refieren a la cantidad de hidrógenos que hay en la cadena. Si está saturado de hidrógenos o está insaturado de hidrógenos. Y esto, eh, ¿en qué nos interesa? ¿Qué diferencia tiene? Pues la diferencia es la siguiente. Como les decía, miren esta cera. Si se han dado cuenta, las ceras son a temperatura de ambiente sólidas. Estoy hablando de ceras naturales. No estoy hablando de las ceras que utilizamos para, no sé, la casa, etcétera, ¿no? Estoy hablando de las ceras naturales. ¿Qué ceras naturales existen? Por ejemplo, la mayoría de los frutos, la mayoría de los frutos, eh, si ustedes ven una manzana, por ejemplo, la cáscara, pues prácticamente brilla y tiene hasta cierta impermeabilidad. Lo que tiene es una cera. Excelente, Ana. Es la cutina. La cera, Alice nos dice, la cera de abeja. Perfecto. Y José nos habla del cerumen, la cera del oído. La cera del oído es también un lípido simple. Así es. Y Ana finalmente nos aporta la cutícula. Correcto. La anolina. Así es. Sí, ya estamos hablando de ceras un poquito más específicas. Estas ceras, el propósito que buscan es no solamente de protección, sino de impermeabilidad. Y además, eh, la característica es muy, muy fina en la función de protección. ¿Por qué? No sé si se han dado cuenta. Una hoja, por ejemplo, una planta en general, está expuesta a la luz, a la radiación solar, eh, todo el tiempo y no termina quemándose. En cambio, nosotros no podríamos estar expuestos a la radiación todo el tiempo porque nos quemaríamos. Entonces, ¿por qué sus hojas no se queman, no se dañan y nuestra piel sí? Pues precisamente por varios elementos que tienen como envolturas en sus células y en sus tejidos, ¿de acuerdo? La cutina, que es una de las ceras más importantes en, en el caso vegetal, les da esta protección de resistencia ante radiaciones y ante, porque tienen puntos de fusión muy altos, ¿ya? Entonces, han mencionado muchas, correcto, ¿no es cierto? Con bastante precisión, algunas presentes en
animales y otras en vegetales, perfecto. Pero si se dan cuenta, las ceras entonces tienen mucho uso estructural, ¿no? Hasta cierto punto de protección, pero sobre todo estructural. Así es, Alexandra, las ceramidas, ¿no es cierto? El exoesqueleto sí está formado de quitina, pero la cobertura externa de su exoesqueleto sí presenta esta cera que es la cutícula, ¿no? Así es, correcto. Entonces, bien, tenemos este es el primer grupo de lípidos simples, ¿de acuerdo? El otro grupo de lípidos simples también es este de aquí, el de los llamados triglicéridos, ¿de acuerdo? El nombre glicérido viene porque viene de un alcohol en particular. El alcohol del que proviene es el que tienen ustedes al lado izquierdo, el llamado glicerol, conocido como propanotriol. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, este glicerol, como tiene tres OHs, pueden unirse a él, pueden enlazarse a él hasta, y digo hasta, tres ácidos grasos, porque podrían ser solo uno, podrían ser solo dos, o de pronto tres, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos monoglicéridos, diglicéridos o triglicéridos, ¿de acuerdo? Tenemos de todos los tipos, pero principalmente fabricamos triglicéridos. Cuando digo elaboramos, me estoy refiriendo no solamente a los animales, sino a la mayoría de los seres vivos que opten por almacenar energía a largo plazo. Y ahí viene el detalle. Reserva energética a largo plazo. Esa es la función principal de triglicéridos. Dependiendo qué ácidos grasos use en su composición, me refiero a los saturados o insaturados, estos triglicéridos eh, toman características diferentes. Por ejemplo, en esta tablita les mencionaba yo los triglicéridos saturados y los insaturados. Y les decía que los saturados en realidad tienden, debido a sus saturaciones, físicamente a tener propiedades o características sólidas, ¿no? Los triglicéridos comúnmente llamados grasas saturadas, tienden a ser sólidos a temperatura de ambiente. Me refiero a manteca, mantequilla, sebo, ¿no? Y en cambio, los que son insaturados, físicamente tienen la cualidad de ser fluidos, líquidos, los aceites. Es cierto que la mayoría de los triglicéridos saturados vienen de origen animal, así como la mayoría de los insaturados vienen de origen vegetal. Y digo la mayoría. Hay enormes, bueno, importantes excepciones en cada caso, ¿ya? Importantes excepciones. Pero bueno, entonces, en general los triglicéridos, tanto en plantas como en animales, los saturados o los insaturados, son usados como reserva energética a largo plazo. Eso es interesante, ¿ya? Con estos dos casos de lípidos simples, me refiero a los céridos, a las ceras que ya vimos, un alcohol de cadena larga, un OH unido a un ácido graso de cadena larga y saturado, y los glicéridos, que es un glicerol más uno, dos o tres ácidos grasos, principalmente los triglicéridos, usados como reserva energética a largo plazo. Con estos dos casos cerramos los llamados lípidos simples. Creo que ahí estamos englobando los más importantes, los que hemos estado mencionando con la ayuda de todos ustedes. ¿De acuerdo? Esos son lípidos simples.
Vayamos entonces a los lípidos complejos. Aquí tenemos el gráfico y aquí vamos a... ¿Quién fue el que nos ayudó? Háganme recordar respecto a esto del codo. A Gese. Gese, mira el gráfico ahora sí. El alcohol en las ceras puede variar, no es el mismo siempre, Adeline. No es el mismo siempre. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, Gese, mira el gráfico que tenemos a la derecha y el que tenemos a la izquierda. Los dos son triglicéridos. ¿Y por qué uno están los ácidos grasos dibujados derechitos y en el otro están así todos torcidos, formando, como tú dices, estos codos? Al contrario, Adeli, gracias a ti. ¿Es por qué? Porque en cada quiebre, miren ustedes acá en los dibujitos, en cada codo, como decía Gese, en cada ángulo que se forma, o lo dibujan así para formar, para recordar que ahí se encuentran precisamente las insaturaciones. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, bien, esto era para terminar los lípidos simples. Es cierto que los aceites en realidad no todos tienen el mismo nivel de insaturación. Claro que sí. Hay algunos más insaturados o poliinsaturados que otros. Y eso hace que los aceites también tengan pues toda una, vamos a llamarlo así, categorización, ¿no? Ahora vamos a ver el porqué de esta categorización. Vamos a ir un rato a los lípidos complejos y ellos nos van a hacer regresar a los simples, van a ver. Mírenlo. Avancemos. Tenemos aquí el caso entonces de estos triglicéridos que ya habíamos visto, las ceras, y ahora tenemos los lípidos complejos, estos lípidos compuestos, ¿de acuerdo? ¿Cómo construimos un lípido complejo o un lípido compuesto? Miren su estructura, aquí está. No sé si podemos, a ver, si me acompañan con el gráfico, por favor. A ver, vamos a resaltar. Miren ustedes, primero, me refiero aquí, ustedes miren, este era un triglicérido. Todo esto era un triglicérido. O sea, teníamos aquí la cadena carbonada del glicerol, ¿no es cierto? La cadena carbonada del glicerol. A ver, ¿ya? Mírenlo. Aquí. Esta era la cadena carbonada desde acá y todo esto era el triglicérido. ¿Me dejo entender? Aquí está la cadena carbonada del glicerol, este era un ácido graso, este era un segundo ácido graso, y aquí falta el tercero, ¿sí o no? Pero ¿qué hemos hecho? Le hemos quitado este último ácido graso. Es decir, a ver, vamos a quitarlo, ya está. Y entonces lo que tenemos ahora es que en lugar de este ácido graso, lo que le hemos colocado es, miren ustedes, este grupo fosfato. Y a este grupo fosfato le hemos añadido todavía otro elemento más que ya viene a ser lo que conoceremos como un radical, como un R, un grupo variable. ¿De acuerdo? Un R. Entonces, un radical. Un momentito. Este fosfolípido proviene de un triglicérido. Sí. Y entonces este triglicérido que era apolar, insoluble en agua, hidrofóbico, ahora resulta que, como le acabamos de quitar un ácido graso y en su reemplazo le hemos colocado este grupo fosfato que es polar, y este R que le vamos a añadir que también es polar, lo que acabamos de conseguir entonces es que toda esta región de aquí, se convierta en una región hidrofóbica.
hidrofílica. ¿Pero por qué hidrofílica? Porque ahora resulta que es, ¿no es cierto? Así es. Esta región, vamos a considerarlo desde aquí. Toda esta región ya pasa a ser, ¿qué cosa? Hidrofílica. Pasa a ser una región polar. Y mantenemos toda esta otra región de aquí, toda esta otra región de acá, hidrofóbica aún. En otras palabras, acaba de nacer, acaba de originarse la característica de esta molécula sumamente importante para la materia viva, la naturaleza anfipática. Es decir, que una porción sea hidrofílica y otra sea hidrofóbica. Pero es anfipática, no antipática. No sé ni en quién estás pensando. Entonces, les decía, esta naturaleza anfipática es la que nos va a ser útil, por favor, miren ustedes aquí, en el gráfico que nos están poniendo en la parte superior. Vean. ¿Por qué nos va a servir esta doble naturaleza o doble conducta con respecto al agua para la materia viva? Miren cómo están ordenados, bueno, a todo esto. Este dibujito de pelotita con dos colas resulta siendo este fosfolípido. ¿A qué me refiero? A ver, miren ustedes. Me refiero a que lo que acabamos nosotros, eh, de conseguir es, véalo por favor, es que a toda esta región la vamos a dibujar como una pelotita. A toda esta región. Y a estos los vamos a dibujar como ¿qué? Como las colas. Pero claro, aquí habría que recordar algo que nos había mencionado su compañero, que era recordar que aquí hay una, ¿no es cierto?, insaturación, y que eso tendríamos que entonces dibujarlo como un ¿qué? Como un codo. Así es. ¿De acuerdo? Como un codo. Perfecto. Listo. Entonces, miren aquí, en la parte superior ahora, les agradecería que se den cuenta cómo si esta región, que vamos a llamarla, ¿no es cierto?, la región de la cabeza del fosfolípido, que es esta pelotita que está acá, son las regiones hidrofílicas. Y luego las colas eran las regiones hidrofóbicas. Miren cómo se han ordenado. Se ubican de tal manera que todas las regiones hidrofílicas estén en contacto con ¿quién? Con los medios acuosos. ¿Cuáles son los medios acuosos? Tanto el interior como el exterior de la célula. ¿Por qué? Porque el solvente principal en materia viva, ¿quién es? El agua. Entonces, logramos, miren ustedes esta región donde están los ácidos grasos, esta región que es hidrofóbica, logra mantener totalmente separados este medio del otro. Y yo aquí ya quiero dejar de pensar solamente en que este es el interior y el exterior de la célula, porque esta película de fosfolípidos me permite separar dos medios acuosos con total precisión. Se convierte en un elemento fundamental para poder crear cavidades, espacios en el interior de la célula. Si no, ¿cómo creen que se consigue? Miren aquí, aparato de Golgi, mitocondria, retículos, el propio núcleo. ¿Cómo logramos separar un espacio de otro dentro de la misma célula? ¿Cómo logramos separar al interior de la célula del exterior, de su mundo exterior, que también son medios acuosos? ¿Cómo se mantienen estas separaciones? Gracias a estas películas formadas por bicapas de fosfolípidos. Entonces vean, señores, la estructura de la célula depende fundamentalmente ¿de quién? De estos fosfolípidos. Olvídense. Entonces, cuando nosotros decimos que las grasas en realidad para nosotros no deberían o no son, ¿no?, muy necesarias y que debemos prescindir de ellas, perdón, prácticamente nuestra estructura celular está diseñada a partir de fosfolípidos. ¿De acuerdo? Más adelante, cuando trabajemos membrana, ya veremos la importancia de estas, como lo vimos hace unos minutos, estas insaturaciones o de estas saturaciones, es decir, de los tipos de ácidos grasos. Ya veremos las propiedades de la membrana. Pero, ¿de dónde vienen los fosfolípidos? Se originan a partir de triglicéridos.
Como nos mencionó Yamizaki, nos decía la colina. Y creo que te referías a este radical de aquí, a este radical. Dependiendo este radical de quién se trate, los fosfolípidos toman nombres particulares y ciertas propiedades también que por ahora las vamos a dejar para conversarlas cuando veamos membrana. Pero sí, pues, ¿cómo llaman a los fosfolípidos? Les dicen fosfatidil, serina, fosfatidil, colina, fosfatidil, etanolamina, fosfatidil, inositol, etc. ¿A qué están haciendo referencia? Pues precisamente a este R, si es colina, serina, etanolamina, etc. ¿De acuerdo? Rocío nos dice, ¿por qué proviene de un triglicérido y no de un diglicérido? Porque normalmente elaboramos primero triglicéridos y luego los reemplazamos. Pero es cierto, hay en un proceso de síntesis de fosfolípidos en el que producimos directamente a partir del glicerol los fosfolípidos en el orden en que tú sugieres. Es decir, primero añadirles el grupo fosfato y luego los ácidos grasos. Así es. ¿De acuerdo? Pero lo que sí es interesante, Rocío, tener presente es que necesitamos, mira tú, ácidos grasos saturados e insaturados para la construcción de nuestros fosfolípidos. Y aquí viene una relación importante. Repito, para construir nuestros fosfolípidos y la diversidad de fosfolípidos que requerimos en nuestras membranas, porque no todas las membranas son iguales, porque hay membranas en ciertos tejidos, en ciertas células, mucho más flexibles que otras, entonces necesitamos membranas con composiciones diferentes. Entonces ahí vienen las demandas de estos ácidos grasos, saturados e insaturados. Y bueno, nosotros podremos construir esos ácidos grasos en una buena parte sí, sobre todo los saturados. Para construir ácidos grasos saturados no tenemos problemas, podemos hacerlo. Los que no, los obtenemos de la dieta. Pero donde sí tenemos serios problemas es con los insaturados. ¿Por qué? Porque construimos muy pocos dentro de los que necesitamos. Repito, dentro de los que necesitamos para construir fosfolípidos sobre todo, ahí tenemos una deficiencia de estos ácidos grasos insaturados, porque no llegamos a construir la cantidad y la diversidad que necesitamos. Entonces, ¿de dónde van a venir? Pues de la dieta. A este grupo de ácidos grasos que no podemos elaborar nosotros y que necesitamos en la dieta, sobre todo los insaturados, los llamamos ácidos grasos esenciales. ¿Ya? Villar nos dice, profe, el ácido graso solo se encuentra en los saponificables. A ver, creo que la idea va al revés. Cuando tengo una presencia de ácidos grasos, es cuando llamo al lípido saponificable. ¿Ya? No, Rocío, al contrario. Genial. Ahora, a lo que iba. Necesitamos de ácidos grasos, sobre todo los insaturados y estos que no podemos fabricar y que deben venir en la dieta y que los llamamos esenciales. Los nutricionistas, a todo este grupo, ¿no?, de ácidos grasos, sobre todo los que necesitamos en la dieta, que no podemos fabricar, que son esenciales, los llaman omegas. Y hay toda una familia de omegas que ustedes deben haber oído, ¿no es cierto?, que están siempre por ahí presentes en los alimentos o como suplemento alimenticio. Pues se trata de estos ácidos grasos, sobre todo los insaturados, que no fabricamos y que necesitamos en nuestra dieta. Entonces, nuestra relación con ellos no es tan buena. Nosotros siempre estamos inclinando la balanza hacia la ingesta de grasas saturadas y estamos un poco alejados de las grasas insaturadas. Ese es el problema que tenemos con, entre comillas, las grasas. Ese es el problema que tenemos. Que La tenemos una insaturaste en la gran... palma. Claro, y ahí vienen muchas, a ver, ¿cómo decirlo? Muchas ideas un poco erradas que se tienen con respecto a las grasas. Se cree que toda grasa vegetal es buena y se cree que toda grasa animal es mala.
Y bueno, en realidad encontramos de estos ácidos grasos esenciales, tanto en animales como en vegetales, pero es cierto que la mayoría de ellos vienen de vegetales. Me mencionaban, creo, su compañero, no sé si escuché bien, sobre la palta, creo que me preguntaban de la palta emocionada. Sí, profe. Ajá, ya está. En la palta encontramos una combinación de grasas insaturadas y saturadas, pero sí tiene una buena fuente de grasas insaturadas. Solo que la combinación con lo saturado es lo que, digamos, mmm, habría que, con prudencia, sobre todo si es que tenemos nosotros un control del tema de grasas en la dieta, pues habría que medirlo, ¿no? Pero en realidad sí tiene también una presencia de grasas insaturadas. Donde encontramos una mayor cantidad de estos omegas, de estos ácidos grasos insaturados, son pues los aceites, ¿no? Así es, pero los aceites pues precisamente, cuanto más caro, más poliinsaturado y más, entre comillas, sano para nosotros. Pero bueno, hay una buena fuente de origen animal para los ácidos grasos insaturados, para estos omegas, y son los pescados. ¿De acuerdo? Es la fama que tienen entonces, pero claro, los pescados que menos se consumen, ¿no? Caballa, anchoveta, bonito, jurel, así es. El que gana, obviamente, a todos es pues el salmón, ¿no? Pero no tenemos nosotros por aquí de manera natural, pero el que sí está muy cerca a él es el caso de la anchoveta, ¿no? Así es. Entonces ahí tenemos, vean ustedes, un inicio de por qué nuestra relación con las grasas no anda bien, ¿no? Nosotros siempre estamos, pues, en nuestra dieta, todo es grasa saturada, ¿no? Tanto las carnes, el queso, la mantequilla, ¿no es cierto? Siempre estamos ahí cercanos a este tipo de grasas. Pero bueno, otro tipo de lípido compuesto o complejo, deben haber oído ustedes hablar de él, es el caso de la mielina. ¿Recuerdan ese término? Lo deben haber oído, si no en el colegio, en algún momento cuando han hablado del sistema nervioso, de tejido nervioso, de neuronas. La mielina. Es una sustancia, grasa, perfecto, Ana, que rodea los axones de las neuronas, correcto. Y sí, pues cumple la función, ¿no? De ayudar a que el impulso nervioso se desplace a mayor velocidad, esto es cierto. Y entonces necesitamos de este proceso de mielinización que empieza durante el periodo de gestación y termina alrededor de los primeros años de vida, ¿de acuerdo? Bueno, esta mielina es en realidad en su naturaleza, pues, un lípido complejo, ¿ya? Elaborado también, así es. Miren cómo se grafican los fosfolípidos. Aquí está. Hay diferentes formas de graficarlo. Bueno, aquí podemos simplemente, por ejemplo, mencionar los componentes o luego hacer las fórmulas desarrolladas, ¿no? O simplemente esquematizado. O ya este último, pues, es un gráfico totalmente representativo. Pero se han dado cuenta por qué un ácido graso recto y el otro con su curvita, con su codo, como nos decía su compañero, por la insaturación. Por la insaturación. ¿De acuerdo? Así es, Jimena, las famosas vainas de mielina, ¿no? Que ya en realidad no las fabrica la propia neurona, ojo, ¿ya? Son otras células que acompañan a las neuronas las que fabrican esta mielina para ellas. Imagínense, ¿de acuerdo? Bueno, estos son fosfolípidos entonces, estas son las diferentes maneras, cómo los grafican. ¿Se han dado cuenta por qué el fondo en la parte superior es de color gris y el de abajo de un color, ¿cómo llamarlo? Crema, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte superior es hidrofílica, ven cómo incluyen a la propia cadena del glicerol dentro de la región hidrofílica, y solamente quedan los ácidos grasos en las regiones hidrofóbicas.
hidrofóbicas. ¿Ya? A ver, el siguiente es el grupo de lípidos derivados. ¿Por qué los llamamos derivados? Porque provienen, ¿de acuerdo? De otros precursores moleculares diferentes a los lípidos simples. O sea, ya no se originan a partir de triglicéridos o en su composición no vamos a encontrar ácidos grasos. Por eso los llaman también insaponificables. Repito, ya no vamos a encontrar ácidos grasos en su composición, en su estructura. ¿Ya? Ahora, esto no quiere decir que no puedan provenir o haberse formado a partir de un ácido graso. Cuando digo insaponificable es porque en su composición no encontramos ácidos grasos ya. Perfecto, Francisco, el famoso ciclopentano perhidrofenantreno. Así es, el conocido estireno. Y es cierto, aquí estas familias, ¿y por qué digo familias? Porque como tienen precursores moleculares, a partir de los cuales se van a generar diversos tipos, ¿no? Múltiples tipos de moléculas, entonces se forman, entre comillas, estas familias. Por ejemplo, el primer caso que les menciono aquí, los que derivan del famoso esterano, que es lo que Francisco nos ha mencionado, ¿no? El esterano, eh, se derivan o se forman los llamados esteroides, entonces. ¿Quiénes son esteroides? Bueno, hay varios, ¿de acuerdo? Hay varios conocidos esteroides. Quizá el más afamado es el primero que les he mencionado ahí, el colesterol. Y que la mayoría de personas, inclusive cuando lo escucha, piensan que se trata de una enfermedad, se trata de una dolencia, se tratan de, no sé, de algo, no sé, de un padecimiento, de una patología, cuando en realidad el colesterol nosotros lo necesitamos y lo producimos diariamente y en grandes cantidades, ¿de acuerdo? Entonces, el colesterol y luego todos los otros tipos moleculares que derivan o que se forman a partir del mismo precursor. Miren, lo que está sombreado aquí en color celeste, este es el famoso ciclopentano perhidrofenantreno que nos mencionaban, es el esterano, y entonces los esteroides se caracterizan porque todos derivan a partir de este precursor molecular. Ajá. Lébano, todos los esteroides derivan de este ciclopentano, ¿de acuerdo? Los esteroides. Entonces, ¿el colesterol qué función tiene en nosotros? Estructural, forma parte de membranas celulares, y también es un precursor molecular a partir del cual vamos a elaborar los demás esteroides. Muchos de los otros esteroides que tenemos se forman a partir del colesterol. ¿Ya? Entonces, bueno, regreso, por favor. Miren ustedes qué otros esteroides tenemos. Las hormonas sexuales. Me imagino que deben ustedes conocer el caso de eh, progesterona, testosterona, estrógenos. Y luego hay otras hormonas que no son sexuales, pero que también son esteroideas. Son esteroides. Corticoides, aldosterona. Miren quién más está, las sales biliares. ¿De acuerdo? Me preguntan si el colesterol es de reserva energética. No. Reserva energética solamente triglicéridos. Pero esterano es el nombre, vamos a decir, una de las formas sencillas de cómo se refieren al ciclopentano perhidrofenantreno. Rocío, me preguntas por el estradiol. A ver, los estrógenos, por eso se pone una S al final, porque son tres los principales estrógenos. ¿De acuerdo? Están el estradiol, el estriol y la estriol.
los principales estrógenos, ¿ya? Pero miren que hay una vitamina aquí. Está la vitamina D, ¿no? La famosa vitamina D, calciferol. Bien, esos son esteroides. Ahora, vámonos al final, los terpenoides, los que derivan del isopreno. Si me acompañan, aquí miren el gráfico en la parte superior. Ese es esta cadena que ustedes ven aquí, esta cadena en forma corrugada, como si estuviera totalmente alternada las moléculas así. Este es el famoso precursor, es decir, estamos hablando de el isopreno, ¿de acuerdo? El isopreno. Y el isopreno es el precursor molecular de todos los terpenoides, de todos los terpenoides. Nos preguntan si la vitamina D se obtiene mediante radiación al sol. José, lo que nosotros podemos es formar ciertos niveles de vitamina D a partir de un precursor que nosotros tenemos, que lo construimos a partir del colesterol, y que mediante esta radiación ultravioleta termina convirtiéndose en el ergocalciferol. Así es, sí. Obviamente y lamentablemente no formamos todo el nivel de vitamina D que necesitamos, pero sí una gran parte, ¿no? Villar nos dice, todas las vitaminas liposolubles, escúchame, regreso aquí, date cuenta. ¿Quiénes son esteroides? La vitamina D. Y ahora estamos hablando de terpenoides, ¿te has dado cuenta? En la parte inferior, los que derivan del isopreno. Ahí están, ¿quién más? Las vitaminas G, A, E y K. Derivan del isopreno. No son esteroides, pero sí son lípidos derivados. ¿Me dejo entender? Entonces, si nosotros tuviéramos que agrupar a todas estas vitaminas que acabamos de ver, son vitaminas liposolubles, o sea, son lipídicas. La vitamina A, la E, la K, que son terpenoides, y la D, que es un esteroide, ¿no? Son las llamadas vitaminas liposolubles, Villar. Correcto. Los fosfolípidos poseen una doble capa en las membranas celulares. Alexandra, creo que hay que ordenar las palabras. En todo caso, las membranas están formadas por una doble capa de fosfolípidos. ¿Ya? Sí, pero si la idea es la misma, tienes razón. ¿Ya? ¿Y en qué se diferencian estas vitaminas? Uf, Rocío, hay muchísimo que hablar si entramos en el mundo de vitaminas. Solo te diré que lo que nosotros estamos viendo ahora es que provienen de grupos moleculares diferentes y que cumplen funciones distintas, ¿no? De manera muy resumida te diré, la vitamina D, por ejemplo, regula los niveles de calcio en nuestro organismo, nos facilitan la absorción del calcio desde el tubo digestivo. En cambio, la vitamina K, por ejemplo, es es un factor de coagulación en la sangre. La vitamina E es hoy considerado uno de los más importantes antioxidantes y que además participa en múltiples procesos de mantenimiento de tejidos. Y la vitamina A está muy relacionada con la formación y desarrollo de ciertos precursores moleculares en los tejidos del organismo, ¿ya? Y sobre todo en la fabricación de ciertas moléculas que nos ayudan en la visión, ¿ya? Entonces, sí, pues hay varias funciones ahí, es muy amplio el tema. Alexandra nos dice, así decía la pregunta, Alexandra, es que no sigo el hilo de lo que conversábamos. El colesterol es de reserva. Ah, ¿te refieres a esa pregunta? Pues no lo es. No es. El colesterol no es de reserva energética. El colesterol es estructural principalmente, ¿no? Lébano nos dice, la vitamina D no es un terpenoide. No, la vitamina D es un esteroide. ¿De acuerdo? Y después tenemos entonces en la parte central, aquí como último grupo de lípidos derivados, los eicosanoides. Los eicosanoides. Ellos provienen del famoso ácido araquidónico, que es un ácido graso esencial.
A partir de él, entonces, construimos estos eicosanoides. Los eicosanoides, el grupo más importante y el que está actualmente más difundido es este de aquí, el de las prostaglandinas, que es un tipo de hormonas mucho más focalizadas en la zona de trabajo y de una duración de efecto mucho más breve en el tiempo, ¿ya? Entonces, vean ustedes que nosotros, los lípidos también cumplen múltiples funciones reguladoras en nuestro organismo, estructurales por los fosfolípidos, por la mielina, y además de reserva energética a largo plazo por los triglicéridos y estructural también por las ceras. ¿De acuerdo? Vean el amplio espectro funcional de los lípidos. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí entonces, ¿alguna pregunta, consulta? Profesor, Ujú. profesor, entonces, Sí, te escuchamos. sí, disculpe, todas las vitaminas de aquí son liposolubles, ¿verdad? La D, Las la K, vitaminas, las que han, así es. ¿Cuáles faltan? la B, la del grupo de las vitaminas B. Y la C. A esas las llamamos hidrosolubles. A esas las llamamos hidrosolubles. Así es. Entonces, todas las que acabamos de ver son las llamadas vitaminas liposolubles. Ah, pero yo pensé que la vitamina, o sea, me habían dicho que las vitaminas queda pertenecían al mismo grupo. Al mismo grupo porque son lípidos, pues. Ah, ya. O sea, son liposolubles, ¿no? Pero no provienen, o sea, no todas son esteroides. A eso me refiero. Dentro de los Profe, lípidos derivados tenemos también esteroides, terpenoides, eicosanoides, y inclusive hay otros grupos más, ¿ya? Pero Ya. todas son liposolubles, es cierto. Todas pertenecen a los lípidos, son derivados de lípidos, sí. Pero molecularmente no tienen el mismo precursor, ¿ya? Ya, gracias. No, al profe, contrario. entonces todas están subdivididas, pero dentro de un mismo grupo. Ay, 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 tú lo has dicho. Todas son lipídicas, todas son lípidos, pero provienen de diferentes precursores moleculares. Así es. Gracias. Entonces, no, perfecto, al contrario. Bien, entonces ahora sigamos por favor con los siguientes grupos moleculares. Me refiero ahora, creo que ya lo tienen en pantalla. Entonces, bien, veamos ahora, ¿no es cierto? Este grupo biomolecular, me refiero a las proteínas. Miren, hablar de proteínas en realidad, ¿ya? Hablar de proteínas es, a ver, ¿cómo decirlo? Mm, muy amplio, extremadamente amplio. Este último par de grupos moleculares que nos faltan trabajar, me refiero a proteínas y ácidos nucleicos, están íntimamente relacionados. A ver, de pronto, espero dejarme entender. ¿Qué es lo único que nosotros heredamos de nuestros progenitores? ¿Tu ADN? Correcto. Lo que nosotros heredamos de nuestros progenitores es simplemente fragmentos de ADN. O sea, lo que nosotros llamamos nuestro propio ADN, en realidad, ¿qué cosa resulta ser? Proteína. Pues la mitad del ADN que hemos obtenido de un progenitor y la mitad del otro. ¿De acuerdo? Eso hemos heredado. Ahora, ¿qué es lo único que almacena? Porque todo el mundo dice, el ADN tiene mi información genética. Ya, ok. Pero esa información
¿Información de qué es? No, para mis características, me dicen. Ok, Proteínas. pero en realidad Para lo que el decodificar ADN proteínas. almacena es solamente información para construir estas moléculas que ustedes tienen al frente, proteínas. En otras palabras, lo único que hemos heredado de nuestros padres es información para construir, ¿qué? Proteínas. Nada más. ¿Que no contiene el ADN? No, nada más. Solo eso. Lo único que tiene el ADN almacenado es información para construir proteínas. O sea que para que nosotros existamos, necesitamos solamente la capacidad de construir un, vamos a decir, un grupo determinado, un conjunto, una agrupación, una reunión de proteínas específicas. Nada más. Y si una planta es diferente a un hongo, será porque entonces construyen proteínas diferentes. Así es. Pero, a ver, entonces, toda mi composición, o sea, toda mi estructura, ¿está hecha de proteínas? No. Y entonces las otras sustancias que no son proteínas, ¿cómo las construí? Mediante proteínas. ¿Ya se dieron cuenta? Están ustedes ante el grupo más amplio, más diverso y quizá el más relevante dentro de nuestra existencia como seres vivos. Las proteínas tienen muchísima diversidad molecular y además en función. O sea, me refiero a que la cantidad de funciones que cumplen las proteínas es muy amplia. Yo he puesto aquí un resumen minúsculo de las funciones que cumplen proteínas y además ejemplos de ellas, porque creo que es necesario que ya familiarice usted, aunque muchos de ustedes ya las conozcan, quizá todas, si no todas las que ya les he mencionado aquí, pero es importante que se familiaricen con estos nombres, términos de proteínas. Y muchos otros más, pero por lo menos estos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué funciones, por ejemplo, estructural? Y ya, yo creo que han oído hablar de queratina, ¿no? Díganme a ver qué elementos, qué componentes, qué estructura nuestra está hecha con queratina. A ver, díganme. Cabello, uñas, El diente, plumas. Perdón, ¿me decías los dientes? No. Ay, ay, ay. Ajá, plumas, escamas, cuernos, astas, cuernos, sí, así es. Picos, escamas, uñas, garras, correcto, perfecto, perfecto. Genial. Entonces, bueno, lo que nosotros vamos a tener ahora, ¿no es cierto? Es el caso particular de que la queratina en realidad es una proteína muy diversa en los animales. Conforma estructuras de diferente rigidez. Miren cuán rígidos pueden ser los cuernos o astas en los animales, o la caparazón de una tortuga, e inclusive también gran parte, no todo, gran parte del cabello está hecho con queratina. Las uñas, ¿no es cierto? Bueno, las histonas, yo creo que histonas sí las ubican, ¿no? ¿En dónde están ubicadas histonas? A ver, vamos, por favor, viendo el caso de histonas. ¿Dónde están ubicadas histonas? Adheridas al ADN. Adheridas al ADN. Correcto. Ahora, ocurre una cosa. Más que adheridas, están asociadas con el ADN, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros necesitamos compactar, enrollar nuestro ADN, y quien nos ayuda en este compactamiento, ¿no es cierto?, son estas histonas. Lo que hacen es funcionar como unos carretes sobre los cuales se van a enrollar el ADN.
El ADN eucariota, correcto. Y luego tenemos colágeno. Yo creo que sobre colágeno también ustedes tienen, ¿no? ¿Dónde encontramos colágeno? En ligamentos, muy bien Alexandra, en tendones, en cartílagos, en huesos, en la dermis de la piel, ¿no? Kevin, los dientes están formados en dos capas. Una, la más externa, que es el esmalte, y la segunda, que es la dentina, que tiene una estructura parecida al hueso. Entonces, sobre su composición sería cuestión de que lo conversemos en otro momento, pero es el esmalte el más duro de los dos. Y sí, en efecto, pues tienen, como te digo, en el caso de la dentina, una composición muy cercana al de los huesos, pero el esmalte tiene una composición distinta, ¿ya? Eh, sí, eso es cierto. Eh, en el caso del marfil hay una composición un poquito diferente, ¿ah? Hay un poquito diferente, ahí sí. ¿Tiene alguna vitamina? ¿A quién te refieres con vitamina, Kevin? No entiendo. Las histonas forman parte de la cromatina en eucariotas. Es cierto, Rocío. Así es. Solamente los eucariotas formamos cromatina, es decir, utilizamos histonas para enrollar nuestro ADN. Tubulinas también podrían ser estructurales, Liliana, perfecto, perfecto, componentes del citoesqueleto, ¿no? Genial, genial. Entonces, vean, el colágeno, queratina, nos dijeron tubulina también por ahí, perfecto, ¿no? Enzimáticas, a ver, creo que ustedes conocen el término, digamos, el término biocatalizadores, correcto. Gracias, Liliana. Gese nos dice, ¿en qué se diferencia una proteína de una vitamina? Gese, a ver, te lo respondo brevemente porque si no eso es toda una novela. ¿Ya? Solo te diré que son grupos moleculares diferentes. ¿Ya? Las proteínas son polímeros, como vamos a ver ahora, construidos a partir de aminoácidos. Las vitaminas no tienen ningún aminoácido en su composición. ¿Ya? Tienen otros orígenes moleculares, otra naturaleza química. Entonces, volviendo a lo de las enzimas en realidad, estos biocatalizadores, ¿no es cierto? Perfecto, Dana, aceleran la velocidad de las reacciones, pero además súmale otro evento, Dana, a esa actividad que acabas de mencionarnos. Es disminuir la energía de activación. Así es, gracias, Jimena. Es cierto, o sea, tengan presente algo, tengan presente algo. Nosotros tenemos, por ejemplo, un montón de reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro organismo. Muchísimas reacciones químicas. Tenemos A más B, los sustratos A y B que reaccionan y generan los productos C y D. Y ahora, esas reacciones químicas, todas las reacciones químicas que ocurren dentro de materia viva, están catalizadas por una enzima. ¿Y por qué? Porque lo que queremos nosotros como materia viva es tener un rendimiento energético mayor, es decir, un gasto energético mínimo en nuestro funcionamiento. Porque si no, seríamos muy costosos. Hay una enorme cantidad de reacciones químicas que ocurren en materia viva y entonces seríamos energéticamente muy costosos, muy caros, solamente para mantenernos funcionando. Y entonces, ¿cómo nos va a sobrar energía para desarrollar otras actividades? Entonces, el éxito de nuestro rendimiento energético el secreto de nuestro rendimiento energético está en las enzimas. Entonces, las enzimas, por eso son tan importantes, que por eso tenemos una enzima para cada reacción química en nuestro organismo. Para cada reacción química. Hay tantas enzimas, ¿de acuerdo? Ojo, las enzimas las construimos nosotros, ¿eh?
Eso está en nuestros genes. Eso es lo que tú llamas tu información genética. Eso es. Y así controlamos, ¿de acuerdo? A ver, Gese nos dice, proteína natural del ser vivo, vitamina artificial, o sea, creada o formada por el hombre. Oh, Gese, no. Discúlpame si no me dejé entender. Decía, la vitamina puede ser natural o artificial, al igual que una proteína puede ser natural o artificial. O sea, lo que yo digo es que la proteína tiene un origen molecular diferente al de las vitaminas. Las vitaminas no son proteínas. Las vitaminas son otros grupos moleculares diferentes a las proteínas. ¿De acuerdo? Todas las enzimas no tienen origen proteico, Rocío. Hay excepciones, salvo una excepción, todas nuestras enzimas son proteicas. Repito, salvo una excepción, todas nuestras enzimas son proteicas. ¿Ya? Entonces olvídense, vamos a tener un universo de enzimas enorme. Por eso hay gente que estudia solamente enzimas, ¿eh? Hay enzimólogos. Y entonces tenemos enzimas en casi todos los diferentes espacios, fuera y dentro de nuestras células. Tenemos enzimas, ¿de acuerdo?, que funcionan en nuestra sangre, enzimas hasta en la saliva, ¿de acuerdo? La excepción es la ribosima, ¿ya? La excepción, la única enzima que no es proteica, ¿ya? Proteínas con enlaces salinos. No. Lo que las proteínas tienen principalmente son enlaces, como ahora vamos a ver, covalentes y otras fuerzas intermoleculares. ¿Ya? Así es. Sí, José, así es. Solo que se escribe diferente, pero sí. Así es, Villar. Hay otras funciones. Ahora justamente vamos a conversar sobre otras funciones más. Las de transporte que tenemos aquí, por ejemplo, son hemoglobina, que yo creo que es conocida por todos ustedes, presente en la sangre, para transporte de gases. Las permeasas, que son proteínas que van a estar presentes en membranas celulares, para facilitar justamente el traslado, ¿no es cierto?, de sustancias de uno a otro lado de la membrana, lo que conocemos como transportes de membrana. Así es, Piero. Esa es la forma de escritura. Y entonces, esas son las permeasas. Y otras de transporte, ahí les he puesto la ferritina, que es la que nos ayuda a transportar el hierro en la sangre. ¿De acuerdo? El hierro en la sangre. Entonces, voy a tomar el aporte de Liliana para añadir algo aquí en nuestro listado de funciones proteicas. Hay una función más importante dentro de las proteínas, que es la de reserva. Ahora, ¿reserva de qué? Pues reserva de los insumos que necesitamos para construir proteínas. ¿Qué? Sí, las proteínas son polímeros. Entonces, estas proteínas nos permiten almacenar los monómeros que necesitamos para construirlas, es decir, los aminoácidos. Entonces tenemos dos proteínas de reserva principalmente, una de origen vegetal y una de origen animal. Y ahí están la albúmina y la glutelina. Entonces, la albúmina puede estar presente en el huevo, en la leche o en el suero sanguíneo. Y ahí van a tener ustedes cero albúmina, lactoalbúmina, ovoalbúmina. Al fin y al cabo, es albúmina. ¿De acuerdo? Y la otra, que es la glutelina, que le decía, que le llaman también gluten, Rocío, así es. Sí, la encontramos en vegetales. Alexandra, perfecto, los citocromos también son de transporte, tienes toda la razón. ¿Sí? Y nos ayudan a transportar, ¿qué? Electrones. Perfecto. ¿Ya? Entonces, defensa. Ahora me imagino que deben estar ustedes muy atentos a todo lo que vamos avanzando día a día respecto al COVID y el SARS-CoV-2. Así que deben haber oído ustedes hablar de anticuerpos, o sea, inmunoglobulinas.
son proteínas que nosotros producimos. A ver, díganme, señores, ¿quiénes producen anticuerpos? ¿Quiénes son los que producen esos anticuerpos? En nosotros. ¿Quién produce estos anticuerpos? David, leucocitos, sí, pero hay un bien Lévano, linfocitos, bien, pero ¿qué linfocito? ¿T o B? Son los linfocitos B, correcto, Dana, así es, los B. Los B son los únicos que producen anticuerpos. Y bueno, hay varios tipos de anticuerpos, ¿no? Precisamente ahora hay pues toda una discusión, habrán oído ustedes hablar sobre las pruebas moleculares, las pruebas rápidas, estas de diagnóstico para el COVID. Y pues resulta que las pruebas rápidas lo que hacen es detectar ciertos tipos de anticuerpos, ¿no? Ya más adelante hablaremos un poco más de ellos. ¿De acuerdo? Sí, en efecto, los anticuerpos que producimos específicamente contra virus son los interferones. Así es. Y reguladores, vean ustedes, hormonas. Entonces tengamos mucho cuidado cuando decimos hormonas, porque hablar de hormonas significa en realidad, ¿no? Hablar de hormonas significa en realidad hablar de todo un grupo bastante amplio de moléculas. ¿Ya? Un grupo bastante amplio. Lo particular y lo curioso de este grupo, cuando digo hormonas, es que tienen una misma función. ¿Cuál? Regular actividades, regular funcionamiento de órganos y tejidos. Pero cuando vamos hacia su composición, ahí sí tenemos diferentes naturaleza. Por ejemplo, yo puedo tener, en el caso de lípidos, cuando vimos hace unos minutos atrás, que decíamos que habían hormonas de origen lipídico, ¿correcto? Habían hormonas de origen lipídico. Y ahora estoy viendo proteínas y también hablo de hormonas. Así es. El grupo más abundante, el mayoritario, el prioritario dentro de hormonas es proteínas. O sea, la mayoría de las hormonas son de origen proteico, pero no todas. ¿Listo? Entonces aquí les he puesto algunos ejemplos. Insulina, oxitocina, podrían ir también FSH, MSH, etcétera. ¿De acuerdo? Musculares, ¿de acuerdo? Así es. Bueno, yendo a lo que teníamos nosotros ya avanzado aquí, recuerden, si hablamos de proteínas, ¿no es cierto? Decíamos que son polímeros, y este es el monómero. Repito, este es el monómero, ¿de acuerdo? Este es el monómero, los aminoácidos. ¿Cómo está constituido un aminoácido? Pues bueno, un aminoácido está constituido por un átomo de carbono unido, como ustedes verán aquí, porque recuerden, en el mundo orgánico hablamos de la famosa hibridación de los 4 enlaces del carbono. Entonces miren ustedes, el carbono está unido a un hidrógeno, a un grupo amino, a un carboxilo y a un R. ¿Qué es esto? Aquí les presento, miren ustedes, a todos los aminoácidos que materia viva utiliza. Están sombreados de color amarillo. Vean, por favor, si ustedes se dan cuenta, están, ¿no?, sombreados de color amarillo. Lo que tienen en común toditos. ¿Qué tienen en común todos? ¿Todos qué cosa tienen en común? Pues el hidrógeno, el grupo carboxilo y el grupo amino. ¿De acuerdo? El grupo amino y el grupo carboxilo. Eso es lo que tienen en común todos. ¿Y qué tienen de diferente? Están sombreados en color celeste. Y ese es el R. Ese es el R. Miren que los R's los agrupan en 3. ¿A qué me refiero? A que todos estos que están en este rectángulo superior, todos estos R, todos estos radicales, resulta que son apolares. Por consiguiente, estos serán aminoácidos hidrofóbicos. Luego tenemos este segundo grupo, que presenta su radical
Ahí lo tienen ustedes, este R, ¿no es cierto? Miren que hay de diferentes tipos, inclusive hasta cíclicos hay, ¿no? Pero estos son polares. Son polares. ¿De acuerdo? Pero el último grupo también son polares, pero están ionizados. Están ionizados. ¿De acuerdo? Así es, están ionizados. Miren que hay algunos de naturaleza ácida y otros de naturaleza básica. Pero bueno, interesante porque entonces este R los hace muy exclusivos, tanto en su naturaleza física como en sus propiedades químicas, ¿no es cierto? Y si se dan el trabajo de hacer un conteo, pues son 20. Estos son los 20 aminoácidos que utiliza la materia viva para construir sus proteínas. Solamente para terminar esta parte de aminoácidos, quisiera centrarme en estos dos que están aquí, que les estoy señalando. Metionina y cisteína. ¿Por qué estos dos en particular? Porque son los únicos que presentan, miren ustedes, azufre. Azufre. Son los únicos dos azufrados en los radicales. ¿De acuerdo? Más adelante ya les podré explicar por qué me detengo a mencionarles la presencia de este azufre en su composición. ¿Ya? Bueno, son 20 aminoácidos y los necesitamos entonces para construir nuestras proteínas. Ya saben ustedes que nosotros y las proteínas estamos íntimamente relacionados. Ahora, muchos de estos aminoácidos yo los puedo fabricar a partir de otros o a partir de otros grupos moleculares. Pero hay algunos que no puedo fabricar. Y como no los puedo fabricar, entonces ¿de dónde tienen que obtenerse? De la dieta. Ahora entiende usted por qué debe ingerir una buena, no solo cantidad, sino calidad. ¿Y por qué digo calidad? Porque deben ser proteínas que contengan estos aminoácidos, precisamente los que usted no puede fabricar, que se llaman aminoácidos esenciales. ¿Estamos de acuerdo? Aminoácidos esenciales. Perfecto. Ahora, los aminoácidos entonces van a enlazarse mediante enlaces covalentes. Enlaces covalentes que se denominan, y aquí ahora vamos a verlo, miren ustedes, enlaces peptídicos. Peptídicos, correcto. Enlaces peptídicos. Y aquí veamos, por favor, cómo se produce este enlace peptídico. ¿De acuerdo? Ahora, miremos. Si me ayudan, por favor. Miren. Este es un aminoácido. ¿Estamos de acuerdo? Este es un aminoácido. Ahí está. Este es otro aminoácido. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. ¿Bien? ¿Quiénes van a reaccionar? Pues van a reaccionar el grupo carboxilo, este grupo de aquí, con el grupo amino. Aquí está. ¿Listo? Entonces, ¿quién reacciona? Son estos dos. Se forma, aquí está, al lado derecho, al final, una molécula de agua. O sea que esta es otra reacción de condensación. ¿Perfecto? Entonces, aquí, en OH, con un H de aquí, terminan formando esta agua. ¿Listo? ¿Y quiénes quedan unidos? Pues queda unido este carbono de aquí, del grupo carboxilo, con este nitrógeno del grupo amino. ¿Listo? Véalo usted. Aquí está el enlace peptídico. Este es el enlace peptídico. Y este enlace peptídico, este que está aquí, este enlace peptídico, está uniendo al carbono, que era del grupo carboxilo, el de acá, con este nitrógeno del grupo amino, este que está acá. Son los que quedan unidos, carbono y nitrógeno, enlace peptídico. Este es un enlace covalente.
Es una reacción de condensación. Aquí está la formación de agua, ya les comenté. Entonces, si en esta dirección es una reacción de condensación, si yo trabajo ahora la reacción inversa, eso se llamará hidrólisis. No se olviden, ya lo habíamos visto. Condensación e hidrólisis. Bueno, tengo dos aminoácidos unidos. Lo que tengo ahora es la construcción de un dipéptido. Dipéptido. ¿De acuerdo? Dipéptido. Ahora, otro detalle. Otro detalle. Quisiera que aprovechemos esto. Miren, vayamos a este aminoácido que está aquí. A este aminoácido. ¿Se han dado cuenta que en un extremo tiene amino y en el otro extremo tiene carboxilo? Este aminoácido de acá también tiene amino en un extremo, carboxilo en el otro. ¿Sí o no? Entonces, todos los aminoácidos tienen a un lado amino y al otro lado carboxilo. ¿Y qué pasa cuando dos aminoácidos? Aquí, por ejemplo, tengo un dipéptido. Este ya es un dipéptido. Tengo en un extremo amino y tengo en el otro extremo, ¿qué? Carboxilo. ¡Wow! O sea, cuando formé un dipéptido, logré mantener siempre un extremo amino y un extremo carboxilo. Si le añado un tercer aminoácido, formo un tripéptido, también tengo un extremo amino y un extremo carboxilo. Miren este polipéptido que tenemos aquí debajo. Miren este polipéptido. ¿Dónde están los enlaces peptídicos? Aquí va un enlace peptídico, aquí va otro enlace peptídico, aquí va otro, aquí va otro. ¿Se han dado cuenta que esto que está sombreado acá son los R's? Estos son los R's. Véanlo. Esos son los R's. ¿De acuerdo? Pero el polipéptido tiene un extremo ¿qué? Tiene un extremo amino y tiene un extremo carboxilo. ¿Me dejé entender? Entonces, siempre, veamos el gráfico que tenemos aquí en la parte inferior, ¿no? Este gráfico, siempre un polipéptido tiene un extremo amino y un extremo carboxilo. ¿De acuerdo? Y bueno, si son 8 aminoácidos, si se dan cuenta, son 7 enlaces peptídicos, ¿no? Así es. Entonces, hasta aquí, con respecto a enlace peptídico. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Profesor, Ujú. profesor, entonces para formar una proteína se requiere de 20 aminoácidos diferentes, ¿verdad? No he logrado identificar tu nombre, pero te respondo. Cuando yo digo que voy a construir las proteínas con aminoácidos y que el universo de aminoácidos en materia viva son 20 diferentes aminoácidos, no no he querido dar a entender que las proteínas deben tener estos 20 aminoácidos diferentes obligatoriamente. No. Esto, a ver, entendámoslo así. No sé si alguna vez han visto ustedes estos bloquecitos que se utilizan, estos legos que se usan para construir, no sé, para que los niños jueguen, ¿cierto? Vienen diferentes piezas, ¿se han dado cuenta? Pero vienen un número, o sea, una variedad de piezas definida. Vienen, no sé, unos que son como ladrillitos, otros que son como unos cubos, etcétera. O sea, vienen, digamos, 20 piezas diferentes, ¿correcto? Pero ahora, puede que usted construya algo usando solamente 4 piezas distintas. O puede que usted construya algo usando 8 piezas distintas. O puede que construyas algo usando los 20 diferentes tipos de piezas. ¿Me dejo entender? Ahora, también tienes que pensar en que la cantidad de aminoácidos que tienen las proteínas también puede variar. Hay proteínas que tienen 51 aminoácidos, como por ejemplo la insulina. Hay otras que tienen 400 aminoácidos y hay otras que van a tener más. ¿De acuerdo? Entonces, esta diversidad en la cantidad y la variedad de aminoácidos es lo que hace aún mucho más grande el universo de proteínas. ¿Me dejé entender? Sí, Gracias.
Villarroja nos dice, pero mínimo son 20. Mínimo son 20 los aminoácidos que va a tener una proteína. Miren, a ver, una de las proteínas más pequeñas que nosotros tenemos en nuestro organismo es la insulina. La insulina tiene 51 aminoácidos. Sin embargo, hay algunos oligopéptidos que también tienen función, o sea, tienen alguna actividad en nuestro organismo con una cantidad menor de aminoácidos. ¿Ya? Alice, son 51. Ahora, precisamente, les voy a mencionar. Mira, aquí, es más, aquí tengo la estructura de la insulina. Mira, ahí lo tienes. Mírala. Esa es la insulina. 2 polipéptidos. De 21 y de 30. En total, 51 aminoácidos. ¿Es correcto? Ya está. Bien, entonces, volvamos a lo que estábamos nosotros viendo con respecto a los enlaces peptídicos. ¿De acuerdo? A ver. No, a ver, escúchenme. No existe en realidad una cantidad exacta de aminoácidos mínimas como para considerar la proteína. ¿Ya? En realidad el término proteína lo asignamos cuando ya tenemos una actividad o función en materia viva, porque el término también que utilizamos es polipéptido, y los polipéptidos son cadenas de aminoácidos, ¿cierto? Pero como les digo, sí, lo importante es entender que cuando el polipéptido ya tiene una función o actividad en materia viva, hablamos de una proteína. Y en oligopéptidos hay muchos ejemplos. David, de pronto, inclusive muchos precursores de proteínas son oligopéptidos. Por ejemplo, hablando de proteínas complejas como la hemoglobina, ¿no? En el caso de sus protómeros alfa o beta podrían considerarse así. Entonces, a donde quería llegar, por favor, era a lo siguiente. Miren, ya tenemos nosotros entonces, al contrario, David, genial. Ya tenemos nosotros entonces, vean aquí, el caso de los polipéptidos, pero solamente quería preguntarles algo para seguir avanzando. Primero, miren ustedes. Aquí tenemos, ojo, aquí tenemos un radical, aquí tenemos otro radical, aquí tenemos otro radical, y así sucesivamente. ¿Se han dado cuenta? Miren los radicales. Diferentes, ¿correcto? Ahora, un momentito. Ustedes saben que los radicales tienen características diferentes. Polares, apolares, ionizados, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasará si de pronto, miren ustedes, ¿no? Este de aquí es apolar, no tiene carga, ¿no? Pero este otro tampoco es apolar. Pero este otro, imagínense que ya sea polar positivo. Y luego imaginen que este también sea polar positivo. ¿Qué va a pasar entre ellos? ¿Se van a repeler, sí o no? Entonces, ¿qué cosa vamos a ocasionar? Pues vamos a ocasionar que ahora esta secuencia de aminoácidos, que si bien se podría haber mantenido de manera lineal, pues ahora como estos R's van a buscar alejarse uno respecto del otro, no van a lograr romper el enlace peptídico. Pero de pronto lo que sí van a hacer es como que la molécula ahora va a adoptar un giro. Un giro. ¿Para qué? Para que precisamente un radical y el otro estén lo más alejados posible. Ajá. Y si a esto le sumáramos que otro radical también es polar positivo, etcétera, pues haríamos que este giro sea mucho mayor. Lo que estamos consiguiendo, si se dan cuenta, es que la cadena de aminoácidos ahora empiece a adoptar posiciones, ubicaciones espaciales distintas, pero ya no por actividad de los enlaces peptídicos, sino simplemente por interacciones entre quienes, entre sus R. Entonces, la secuencia de los radicales también es importante para
mantener lo que llamaremos los niveles estructurales de las proteínas. Aquí tenemos niveles primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Ahora, ¿cómo es que se forman? ¿Cómo se obtienen? ¿Por qué desarrollan uno y otro? ¿Qué cosas son las que determinan que se formen los primarios y no los secundarios, o terciarios y no los secundarios, etcétera? ¿Mm? Pues bueno, entonces, para saber todas esas cosas, no se pierda el próximo capítulo del curso. ¿Correcto? Así es. Esto es como telenovela, muchachos. Sí, esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, nada, genial. Sí, es más o menos la idea, muchachos. Nada, tratemos siempre de mantener una sonrisa dentro de todas las cosas tan dramáticas y tristes por las que estamos pasando en el país. Así es. Nos estamos comunicando nuevamente, muchachos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su participación. Realmente espero que lo disfruten ustedes tanto como yo. Muchas gracias, cuídense mucho y estamos en comunicación. Creo que pronto, ¿de acuerdo? Bien, que tengan un buen día. Muchas gracias, sigan con sus clases.